For those new to the show, my name is Alexandra Velez. I am the president and founder of Flutterflies, and it is my pleasure to be hosting every morning, Monday through Friday, the morning empowerment call. We start at 8:15. We do an empowerment call in English, and then we switch gears and we go into Latino mode at around 8:30. We always, sometimes we start a little bit late. We have technical difficulties. This is a whole new world for many of us, so I appreciate your patience. Let us know if you're listening. Send us some heart, some love. As always, we have some beautiful guests that are going to be joining us shortly. We're going to have Shirley doing the English segment today, and then we're going to have Diana doing the Latino segment. So please, show them a lot of love when they come on. So they'll be with us shortly. But as always, let me know if you are celebrating a birthday. If you are, may you continue to enjoy many, many, many more happy birthdays. Let's give everybody just a moment. Let me try to log on Facebook to see who is with us this morning. Okay, so we'll give everybody a minute so they can join. And listen, if it's not a birthday that you're celebrating and you're celebrating an anniversary, you lost a couple of pounds, you showed your child that math, whatever it is, congratulations. Keep on celebrating. Enjoy life. Listen, I know we are all going through difficult times. We definitely are. We're losing people. We're seeing people that we love getting ill. But I've always said it, yesterday, first of all, yesterday, for those that joined us on the call, I truly appreciate your patience, your love. It was a hard show for me yesterday because learning of a death of a dear friend. But I want to give a huge shout out to Damaris. Thank you so much for pulling me through that show. That was a difficult one, and I do appreciate all the love that you guys showed us. So I do appreciate that. But like I was saying, we're going through some difficult times, but there is a lesson behind everything we're going through. And I've said this before. If the way you started before coronavirus is the same exact way you end up after, that's an issue. Because this is an opportunity. This is a time for change. We have to change. We cannot continue living the same life we were living before this nightmare began. Whether it's changing something in your relationship, changing something in your home, your relationship with your children, your job, whatever it is, we need to make change. And one of the things that I started doing before the virus was giving gratitude. And now it's telling people that I love them, not just showing it and assuming they know, it's telling them. So thank you for joining us. Let's bring our first guest up. We're going to have Miss Shirley joining us. Let's bring her in. She'll be right with us. Good morning, Shirley. Good morning, Alexandra. How are you this morning? I am doing well. Thank you so much. How are you? How's the family? Everybody is doing great. Thank you for asking. Awesome. So I know Shirley for quite some time. I believe we connected when we did network marketing with YTB. That's correct. So that was quite a little way back. Yeah. Those were good times. But Shirley, tell our viewers a little bit about yourself. Okay. Well, first of all, my name is Shirley Singletary Hudson. I have a husband and I have a dog, and her name is Isabel. So that's our entire family. Basically, I come out of corporate America, background and professionally is human resources. But presently, I'm an entrepreneur. I've been an entrepreneur for over 20 years. My husband and I, we own a travel business. And also, I own two additional businesses. One is health and wellness, and the other is I'm an inspirational speaker. So as you just said, Alex, there is a lesson to be learned, for each experience. And that is to say that you cannot have just one stream of income.
Absolutely. I agree with you. So, Shirley, I know you have a powerful message for us this morning. But before we go into that, let me just give a few shout outs to Ana Figueroa. Thank you for joining us. Good morning. Miss Kelly, good morning to you. And again, we're here every morning around 8:15. We do an English segment, and then around 8:30 we do the Spanish segment. And this morning we have Miss Shirley with us. And Shirley, I'm going to hand the platform over to you so you can deliver your empowering message. And for those viewing us, please send us a lot of hearts. Let us know that you're listening. If you have any questions, please be sure to put them in the comments. Shirley, the platform is yours. Well, thank you very much. Again, I just want to say thank you to you and Flutterflies. It is really a privilege to be able to speak to each and everyone who's on this live broadcast about what is it that we can do now during this pandemic. Let's get normal out of the way. So what I want to talk to you is about two things: power up and recharge. What do I mean by power up? Well, first of all, we have power within us. Sometimes we get relaxed, we lull, we forget about the hopes and dreams that we had as a child. You know, we get caught up in this rat race, or we've gotten caught up in the rat race of working, going to school, getting a degree, getting a job, coming home, go to sleep, and do the same routine. So we've lost sight of what it is that we internally wanted for ourselves and for our life. So what I want to tell you is to power it up. We have a lot of time to do that now. Take this time to do some really internal and introspective yourself. What is it you want out of life? What's stopping you? Why is it that can't go further? So the recharge comes in, it's just like you plug in a light. Plug yourself back up. Plug yourself back into your dream. Plug yourself back into your heart. And then do the work. You don't have to do it alone. So when we power up ourselves, we inspire ourselves. Then what we do, we ignite the flame. Once we ignite the flame, then we go into action. So what happens though, is that when we go through those first two steps, the action, we kind of lean back, take a look, and we don't move. This is time to move. During this pandemic, there's a word, one that I have found that I love, which is pivot. Everyone knows what pivot is. In other words, you're going to pivot and turn it around, and it's going to be something different. You're going to look at it differently. So what I'm asking of you, my viewers, if you're entrepreneurs, if you're thinking about doing a business, if you're thinking about when we get back and you're looking at a different job, pivot a little bit. When you pivot, you look at things from a different angle. So start looking at and powering yourself up. Now, during this time, like the Flutterflies, like this live, this is one way to begin. Start listening to the individuals that can give you steps. What I do with women, especially Black and Hispanic women, which is my market, is that I talk to them and see what their dreams are. Then we come up with a plan. We set some goals. I'm like that little angel or flutterfly on your shoulder saying, okay, what's the next step? Why didn't we make that next step? So you can progress, so you can reach your goals, so you can become happy. We don't have to not to be happy. We can be happy by powering ourselves up, by recharging us, plug ourselves in, and then let's take one step at a time. I love that, Shirley. I love that. Power it up. And absolutely, before this nightmare, I call it the nightmare, before the nightmare began, we had a routine. And like you mentioned, the routine was if you're a mom, you go to work, you come home, you cook dinner, you make sure your children are doing their homework. If you're out in the business world, it's you wake up, get dressed, go. It's a go, 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 go. Now we have to slow it down whether we like it or not. There was a big bump in our routine, daily routine. So this is the opportunity to start asking yourself, as you mentioned, as when we were kids, we dreamed. When you were asked as a child, what do you want to be?
You would say, I want to be a doctor, I want to be a teacher, I want to be a police officer, I want to be Wonder Woman, I want to be Superman. You had all these dreams, and one child would give you all those answers. As an adult, it's like we put those dreams and those hopes to the side. So now is the opportunity to say, you know what? Let me relax, let me sit back, let me reflect, and let me see what is it that I want out of my life. And what are my hopes? What are my dreams? What do I want to accomplish? This is the opportunity. And one of the things that I push, I don't want to hear, I do not know the language. I am too old. I was in an abusive relationship. No, we got to stop. Number one, we have to stop with the excuses. Whatever it is, we need to go for it. The universe has given us the opportunity for changes. So I love that, Shirley. Power it up. That's So right. Shirley, what else do you have? You know what? Before we continue, Shirley, so you can give us your final thoughts. Okay. Give a huge shout out to Iliana, Dendas, good morning. Susan, good morning. Diana is also with us online. Thank you so much for viewing us. We're here every single morning around 8:15. We do the English segment, and then around 8:30 we do the Latino segment. So we're here with Shirley, and she is telling us we need to power it up. I love your message, Shirley. Shirley, the platform is yours again. So, after you said that, Alexandra, I was thinking, women or whoever is listening right now, this is your first step. I do have a challenge myself in terms of the word empowerment. See, I feel that we're already empowered. We are already empowered. See, that empowerment is what needs to be powered up. So what we need to do, the first step, and you said it, was to take this time, not too much though, but take this time, okay, and to reflect. Okay, then get you a sheet of paper and a pen and just start writing the things down that you want to accomplish. I don't like the words goals because goals sometimes limit us. So just write down what it is that you want to accomplish. If you want to accomplish, taking Zumba lessons or, and you can do that online. Whatever it is, how simple it may sound, just start making your list. But then select the top three. Select the top three things that you want to accomplish. If you want to, you can add some other things to it. What are the top three things that you want to have an impact in? Because we have to move. We have to start putting things in motion. When I say we, I'm talking about we as a people. We start things, but we sometimes don't like to complete them. Yep. So we have to move through because victory is on the other side. But we won't see the victory until we move through it. We as women, I'm pretty sure there are probably some men on the line, so I'm not excluding. Yes, there is. We have our gentlemen joining us in the morning. But yes. Okay. So I'm not excluding, but we are here to help you. We're here to help you to accomplish your goals, to be successful, whatever your definition of success is, because success has different meaning for different people. But what I do is that Shirley Singletary Hudson, what I like to do is to help women entrepreneurs get clarity on their mission, not goals, on their mission. And I like for them to clarify their vision so we can come up with a plan for their growth and prosperity. Because remember, we're not put on this earth to retain knowledge. We're here on this earth to share the knowledge. So you can contact me at 631-664-0331, or you can email me at yourroadtoliving@gmail.com. So let's start living the life that you want. Let's start living the best life. And let's start writing those things down so we can accomplish it together. Love your message, Shirley. I think we all needed that uplifting. Thank you so much. Like Shirley said, it is time to power it up.
And you made a beautiful point where I say we all have a talent and we all need to share that talent. And you mentioned the knowledge that we all have, we need to share it. And absolutely, we need to share knowledge, empower other people, motivate other people. And that's what we try to do with this call. So Shirley, once again, if somebody wants to get in contact with you, how do they do so? They may call me at 631-664-0331, or they can email me at yourroad2living@gmail.com. Awesome. Thank you so much, Shirley. My viewers, my beautiful people, send her a lot of love, send her a lot of hearts. Miss Shirley, thank you so much. Please be sure to go onto my page and view us, and in the comments, put your information so our viewers can see it. Thank you so much, Shirley. Love you. Thank you very much. Love you. Take care. Bye, everybody. Oh, that was beautiful. I love that. Power it up. It is time to power it up. So I'm feeling a lot better today compared to yesterday. Still thinking about my beautiful friend, her passing, but I know she's in a beautiful place, dancing, enjoying her time with her brother, everybody up there. So I know she's being taken care of. So Elvania, this show is for you. You gave me a lot of messages yesterday, so I'm going to share a little bit before we bring Diana. We start a Latino. Muy pronto, ahora vamos a empezar con un Latino, pero antes quiero dar un mensajito en inglés. So yesterday, I needed my time to really take in the news of Elvania's passing. And I started looking at pictures. I wanted to see, the events that she was at. She went to a lot of Flutterflies events. And as I'm viewing pictures, I started looking at pictures of my children, I came across a video from Easter in 2015. So she made me reflect and look back at beautiful memories. And then something weird happened. I'm not looking at any of her pictures, but on the top of my computer where our toolbar is, there's a picture of Elvania. Till now, I cannot figure out how that picture is there, why that picture is there. And I try to send it over to my friends so they can see it. And I'm like, isn't this weird? I couldn't send it. So the message was that she was there for me. That message was only for me. So Elvania, thank you because you were with me yesterday. You helped me go through it. Thank you for letting me take the time to look at beautiful memories that we shared, that I shared with my family. So, Elvania, thank you so much. You're still looking after me. So thank you, thank you, thank you. Again, let's give a lot of love to Shirley. I'm sure she's going to be checking us out now through my page. Y ahora vamos a cambiar. Vamos a dar unos momentitos. Before I do, huge shout out to Ana Figueroa. She said, my God, needed this message this morning. Thank you. Awesome. Marcia, good morning. Damaris, good morning. Iliana, John Jairo Franco, good morning. Muy buenos días. Brian, muy buenos días. Ahora vamos a cambiar. Vamos a tener nuestra amiga Diana con nosotros ya en un momentito. Todas las mañanas estamos aquí, 8:15 más o menos. Empezamos el segmento en inglés. Luego empezamos 8:30 más o menos el segmento en español. Estamos aquí para motivarnos. Estamos pasando un momento difícil. Pero es un momento para hacer cambios. Lo he dicho. Si la persona que eras al principio de este virus, de esta pesadilla, como yo le digo, si al final eres la misma persona, eso es un problema. Porque esto es un tiempo para hacer cambios. Cambios de salud, educación, trabajo, relaciones, amistades, no sé, hay que hacer cambios. So, cojan esta oportunidad para hacer esos cambios. Mi gente, si están celebrando un cumpleaños,
muchas felicidades, muchas bendiciones. Si están celebrando un aniversario, nos dejan saber. Mire, le enseñaron la matemática a los niños, no sé lo que esté, hay algo siempre para celebrar, si sigan celebrando. Bueno, vamos a traer nuestra amiga aquí, Diana. Ahí viene. Muy buenos días, Diana. Hola, hola, gracias a todos por conectarse y feliz pues de estar de nuevo aquí compartiendo con todos ustedes en esta linda mañana soleada. Ayer fue un poquito oscuro, pero ya vamos viendo la luz en todos los sentidos. Esta situación que estamos viviendo ya está teniendo pues digamos que aspectos más positivos. Estamos viendo la luz por fin, así que tomémoslo de esta manera. Mira, y tienes razón. Ayer yo estaba down y estaba lluvioso. Hoy cuando me levanté, vi el sol y aunque tenemos que estar encerrados, como que uno se siente like, ok, ya un nuevo día, rápido, y hay que darle las gracias, ¿verdad? De tener otro día, aunque no estamos en la rutina que maybe nos gustaría, pero estamos aquí. Diana, dile al público un poquito de ti. Sé que eres una líder también de la comunidad, pero por favor, si coges un momento para introducirte al público. Claro que sí, soy Diana Torres, soy comunicadora social, estoy en este proceso de crecimiento, creo que todo el tiempo estamos en procesos de crecimiento y pues aprendiendo, eso es lo que hago todo el tiempo, aprender y compartir un poco de ese aprendizaje que hago, me encanta leer, fui coautora de un libro contando pues una historia que seguramente a algunas personas les puede motivar para continuar, porque pasamos siempre algunas dificultades y esas dificultades pues le sirven a otras personas para decir, ok, yo también puedo, vamos a salir adelante y bueno, aquí estoy, solamente me encanta compartir con todos ustedes. Y eso es verdad. Diana, tú has compartido con Flutterflies y Wings of Empowerment bastante. Has venido, cuando estábamos abiertos, viniste al centro, nos enseñaste un poquito cómo usar más social media, cómo hacer los hashtags, que a veces uno cree que lo sabe, pero hay tanto que aprender. Recién el sábado compartiste con nosotros cómo usar las redes sociales y su uso, que estuvo muy interesante. Todavía el video está en la página mía personal de Alexandra Velez y también está en la página de Flutterflies. So, por favor, si no han tenido la oportunidad de ver ese video, cojan unos momentos para mirarlo porque hay siempre algo para aprender. Y antes que se me olvide, ¿cómo está tu niña? Está muy bien, aquí la estoy vigilando por la cámara. Porque así nos toca, no, uno cree que la vida es perfecta, pero realmente somos perfectamente imperfectos, ¿verdad? Digamos que pasan cosas, las que somos mamás, nuestros hijos se nos atraviesan por aquí, hay ruido, el perro, hay de todo, pasa de todo, así que esa es la idea, esa es la vida y está bien. Y creo que también este momento, como que ahora cuando uno hace errores o estamos aprendiendo, como que todo el mundo está aprendiendo. Bueno, let me go back. Antes de este virus, creo que todos pensábamos que teníamos que ser perfectos. Por ejemplo, si estoy haciendo este programa, todo tiene que salir perfecto, ¿verdad? Y, como ejemplo, voy a usar de ejemplo, el logo de Flutterflies, la mitad se ve cuando tomas así en pantalla. En otros momentos, I would be freaking out. Oh my God, espérate. A mí ahora es like, no, ok, no se ve el logo completamente, pero lo importante ahora es que estoy en una comunicación, me puedo comunicar contigo y el público y es el mensaje. So, creo que también este virus nos ha servido de esa parte como que no tenemos que ser perfectos. Sí. Y me encanta. Hay tantas lecciones de esta, como yo le digo, la pesadilla. Hay tantas lecciones, pero cada cual tiene que saber cuál es la lección. Y yo he aprendido tanto en este proceso. Y claro, como los demás, no me gusta tener que estar encerrada o como hoy tengo que ir al supermercado, ya tengo que ir mentalmente, ok, tengo que ir al supermercado, me tengo que poner los guantes, me tengo que poner la máscara.
va a haber alguien que en vez, no me gusta esa parte, pero me gusta la parte que, wow, puedo sentarme, pensar y a ver, estas son muchas oportunidades para cambio, muchas lecciones. So, hay que tomar este tiempo para hacer cambios y hay que tomar el provecho, ¿verdad? De este tiempo. Bueno, vamos a dar unos saluditos antes de ir con el mensaje de Diana. Shirley todavía no está viendo. Blanca dice, buenos días, chicas. Jairo, muy buenos días. Bueno, Diana, sé que tienes un mensaje para nosotros esta mañana. La plataforma es tuya. Muchas gracias. Bueno, gracias por invitarme, gracias a todos pues por estar aquí conectados en esta nueva mañana. Como les digo, la luz sale y nos da la energía que necesitamos, las cosas en positivo, así que de verdad quiero empezar dándoles las gracias a todos ustedes. Gracias, demos gracias, las gracias abren las puertas en positivo. Gracias por mi cama, porque me permitió el descanso, gracias por las personas que están aquí, gracias por las almohadas, gracias por todo. Tenemos que dar gracias por todo para que de la misma manera se nos abran. Y quiero contarles que algo que me sucedió, una experiencia que he tenido durante estas semanas, porque quiero invitarlos a que hagamos una dieta. Y ustedes dirán, una dieta, ¿no? Yo no quiero hacer dietas. O a lo mejor otras dirán, ay, sí, están ahí listas para apuntar. Es una dieta, la dieta de las redes sociales. Curiosamente, aunque a mí me gusta estar en el mundo de las redes sociales, y a todos nos encanta realmente, es nuestro trabajo, en mi caso es mi trabajo, pero hay que ver las redes sociales también con mucho cuidado. Resulta que en estos días me encontré con un artículo del New York Times específicamente que decía las 40 cosas que usted debía hacer durante esta cuarentena. Yo inmediatamente cogí mi agenda y me puse a decir, bueno, 40 y mis cálculos rápidos, bueno, eso es más de un mes. Uy, no, buenísimo, voy a estar súper ocupada, a hacer muchas cosas, súper motivada. Cogí mi agenda y empecé a programar. Y oh sorpresa, dentro de las cosas que estaba aprender a cortarle el pelo a su perro, hacer un vivero. Era una serie, una lista bastante grande, bastante amplia, que seguramente te iba a mantener ocupado. Pero yo dije, ok, vamos a ver por dónde empezamos. Efectivamente, fui al supermercado con los cuidados debidos, compré la máquina para cortarle el pelo a mi perro, compré otras cosas. Porque dentro de la lista también estaba hacer manualidades, inventarse trucos de magia para los niños, aplicar todas las técnicas artísticas y de pintura con óleo, con acuarela y con toda la infinidad de cosas que ustedes se imaginen. Yo dije, no, pues buenísimo. Entonces yo fui a comprar todos esos materiales y empecé. Entonces día 1, tal cosa, cortarle el pelo al perro. Pero, oh sorpresa, no es tan fácil y demanda bastante tiempo. Entonces empecé a estresarme. Ok, lo dejé a medias. Segundo día, hacer una manualidad. Yo decía, oh, tengo que hacerlo. Pero el tiempo no me daba. Entonces quedó a medias, con los materiales a medio abrir y las cosas a medias. Tercero, inventarse un truco de magia para sus hijos. Yo tengo una niña de 2 años, no es fácil mantenerla quieta. Y dije, Dios, llevo 3 intentos de hacer 3 cosas, pero no es fácil. Entonces yo dije, bueno, vamos a tranquilizarnos porque algo no está bien aquí. Después de esto me encontré con otro artículo, porque me gusta leer en redes sociales, y decía, si usted en esta cuarentena no aprendió a hacer algo, no está en nada. Pero algo como tejer, coser, bueno, una lista de cosas que uno dice, no, yo soy una supermujer, yo tengo que aprender a hacer algo en esta cuarentena, obviamente. Yo no sé qué técnica me voy a inventar o qué técnica voy a aprender, pero algo tengo que hacer porque no me voy a quedar atrás. Y así pasaron los días presionada, mis días de presión, me acostaba pensando qué iba a ser el día de mañana, cómo iba a ser el día de mañana, hasta que dije, un momento, esto me está generando presión. Entonces dije, voy a hacer dieta de redes sociales, porque resulta que no conforme con que la sociedad te impone un montón de cosas, también tienes que hacer otras en tu casa,
cuidar de tus hijos, cuidar de tu familia, hacer el almuerzo, tender la cama, son un sinnúmero de cosas, trabajar, que además eso de por sí te demanda bastante tiempo. Entonces yo decía, hay un montón de cosas que todos los días hacemos, pero nuestro cerebro va más rápido de lo que nuestro propio cuerpo siente. ¿A qué voy con esto? A que la mente siempre quiere hacer muchas cosas, pero a veces el cuerpo físicamente no puede. Físicamente el cuerpo se cansa, pero la mente trabaja, la mente no para, la mente está constantemente trabajando. Entonces, me encantó mucho lo que dijo Shirley hace un momento. Tómense este tiempo de esta cuarentena para estar tranquilos, porque ahorita nuestro objetivo es cuidar de nuestra familia, de las seres que están a nuestro alrededor y de nosotros. Este momento sí es un momento para hacer cambios y también hacer cambios internos y ser conscientes de que no nos podemos convertir en superhéroes cumpliendo con un montón de cosas que la sociedad nos pide. 40 cosas para hacer en una cuarentena, eso es algo loco, eso nadie lo va a lograr, eso es muy difícil, porque todos los días. Entonces el mensaje también aquí es que le envíen mensajes positivos a su mente, porque su mente está trabajando. Hay que poner a trabajar la mente, pero de otra manera. ¿Cómo lo hacemos? ¿O cuál es el éxito de todo esto? ¿O cómo tratamos de que nuestra mente no nos genere tanta presión? Hagan cosas diarias para que su mente se libere. Por ejemplo, en la mañana, cuando ustedes se levanten, lo primero que deberíamos hacer es tender la cama. Tender la cama es un check más en nuestra lista y la mente dice, ok, primera cosa cumplida. Segunda cosa cumplida, me voy a tomar un café. Aunque ustedes no crean, todo el tiempo estamos haciendo actividades. Lo que pasa es que no las valoramos y creemos que son insignificantes al lado de otras actividades. Entonces, tomarse un café, desayunar es súper importante. Es la comida más importante del día porque le da a usted la energía para hacer esas 40 cosas que dice el New York Times. Entonces, cuando usted hace un checklist y usted dice, ok, tendí la cama, me bañé, tome el café, tome el desayuno, cambia a mi hijo, cambia a mi hija, no sé, una serie de cosas, entonces su mente empieza a decir, oh, wow, qué productiva. La mente no lo sabe, entonces nosotros tenemos que darle esa paz y esa tranquilidad a la mente de que hemos estado haciendo cosas, o si no, pues lo que va a pasar es que nos vamos a frustrar y vamos a tener un montón de cosas a medio hacer. Yo tuve que pedirle a mi mami que me ayudara con mi perro porque el pobre perro estaba con la mitad de pelo cortado y la otra mitad no. Entonces son un montón de cosas por hacer pendientes que además nos van a causar presión. Tras de que no las hiciste a medias o las hiciste mal. Entonces, no se preocupen por los trucos de magia, no se preocupen por el cuadro. Había una de las cosas que decía era, armen un rompecabezas para que después lo enmarque y lo ponga en su sala o en su oficina. Yo decía, un rompecabezas, Dios mío, realmente me voy a romper la cabeza haciendo esto. Así que no a la depresión, no a la frustración, hablemos, compartamos con nuestras amigas, compartamos con esto, este tipo de espacios, seamos felices. Y a Shirley estoy completamente de acuerdo con ella. Tomémonos este momento para nosotros. Y ahorita el único objetivo y lo único que tenemos que aprender es que debemos cuidarnos, debemos estar en casa y que la luz está saliendo y poco a poco está saliendo. Muchas personas están pasando por momentos y situaciones difíciles, pérdidas de amigos. Ahorita en esta semana está bajando, pero también están surgiendo pues nuevos contagios, así que hay que seguirse cuidando, no hay que bajar la guardia y esto es una lotería, a cualquiera le puede tocar, así que ánimo, hagan dieta de redes sociales, no creamos todo lo que las redes sociales dicen, ni lo que los noticieros dicen, veamos las cosas en positivo. ¿Cómo vamos a ver el día? ¿Cómo vamos a ver esta cuarentena? ¿Con el vaso medio lleno o el vaso medio vacío? Es un cliché y es algo que suena todo el tiempo, pero así es que tenemos que ver la vida. Más bien con el vaso medio lleno y no medio vacío. Qué lindo, gracias Diana, qué mensaje tan lindo. Y tienes razón, este es un tiempo, como habíamos hablado, de hacer cambios, un tiempo de muchas oportunidades, pero también hay que tomar el tiempo para cogerlo tranquilo, relajarse, tomarse esa taza de café sin tener que ir corriendo, dejar la taza de café a mitad porque me tengo que ir al trabajo,
coger el tiempo de hacer el desayuno. Si tienen niños, levantarlo y sentarse juntos a comer desayuno un martes, que no solamente los sábados y los domingos, sino que aprovechar este tiempo para unirse, ¿verdad? Para estar tranquilos. También es muy, muy necesario. Y creo que eso es una de las lecciones grandes que nos está enseñando este virus, porque no podemos ir corriendo a la calle, al supermercado, vamos al mall, vamos. No, ahora tenemos que coger los pasos más tranquilos. Antes de seguir contigo, Diana, para que nos dejes el último mensaje, vamos a mandar unos saluditos a Peter, a José Pérez, muy buenos días. Ursi Castillo, muy buenos días. Joana, Ana todavía sigue con nosotros y dice, me fascina tu mensaje. Muchísimas gracias, Diana, por estar con nosotros esta mañana. Últimas palabras para el público. Solamente que estemos tranquilos. Ayer publiqué un video. ¿Cómo son las cosas? Ayer publiqué un video de un segmento que hice que se llama De Madre a Madre, que lo hice con otra madre maravillosa que se llama Adriana Devers. Y eso lo grabamos hace un año. Y yo dije, wow, no lo había sacado. Y realmente es un material muy bonito. Así que pues invitación para que lo vean. Yo tengo también un blog que se llama Siempre Padres en Instagram, comentando cosas de padres inexpertos, como digo yo, para padres inexpertos, porque la maternidad es la primera profesión de la que te gradúas sin haber estudiado antes, porque cuando tú tienes un bebé, ni siquiera sabes cambiar un pañal, ni siquiera sabes cambiar un tetero, y bueno, un montón de cosas y consejos, pero no, realmente el mensaje ahorita es ese. Tranquilos, el único objetivo en este momento, como dicen las redes sociales, es sobrevivir. Tengamos tranquilidad, hagamos esos cambios internos, fortalezcámonos, porque también cuando salgamos vamos a decir, ay, otra vez tengo que regresar. Entonces, gracias y conéctense por favor. Todos los días necesitamos mensajes positivos. Ustedes son portadores de buenas noticias. Siempre pónganse eso en mente. Somos portadores de buenas noticias. No compartamos cosas negativas, solamente cosas en positivo, que es lo que necesitamos. Tienes toda la razón. Si quieren escuchar algo negativo, miren las noticias. Tratamos aquí de empoderarnos, motivarnos. Muchísimas gracias de nuevo, Diana. Diana, si necesitan comunicarse contigo, ¿cómo lo hacen? Claro que sí, estoy en las redes sociales como Diana P. Torres, también en mi correo electrónico dianatorresbernal@gmail.com, ahí estoy siempre. Así también les puedo poner mis datos ahí, no hay problema. ¿Una palabra quieren hablar con alguien? Bienvenidos, yo aquí estoy por supuesto para escucharlos. ¿Quieren contar mi chiste? También recibo los chistes. ¿Quieren contarme algo? Cuéntenme, ¿quieren darme ideas? Aquí estoy. Ay, gracias. El último mensaje, Blanca, aquí dice, siempre ver el vaso medio lleno. Gracias, Diana. Y Liana dice, es verdad que yo me compré un libro cuando me embaracé y no puedo ver estoy viendo por Facebook y no puedo ver el mensaje completo de ella. Pero me imagino que Liana está tratando de decir que se compró un libro cuando se embarazó. Ya creo que los niños tienen como 10 o 12 años. Y creo que ahora que lo está leyendo. Y uno nunca termina, nunca termina de aprender con los hijos, es un aprendizaje constante. Sí. Ay, muchísimas gracias, Diana. Un abrazo desde lejos. Gracias, gracias, gracias por estar con nosotros. Nos vemos muy pronto. Bueno, mi gente, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mañana lo hacemos de nuevo. Pero mi gente, hoy a las 2 de la tarde vamos a tener Iliana Fajardo y nos va a hablar de los estímulos económicos. Hoy a las 2 por Zoom. Vamos a tratar si Zoom se comporta y se está hablando con Facebook. Lo vamos a poner en live. Pero mi gente, muchísimas gracias por estar con nosotros otro día. Por favor, denle un like a la página de Flutterflies. Se me cuidan, un abrazo desde lejos, muchos abrazos, muchos besos. Nos vemos muy pronto. Chao.